¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Oregol. Es un privilegio para nosotros nuevamente hacer un video en el cual responderemos algunas preguntas que nos han venido realizando de cuántas llaves van en un tablero eléctrico. Es una pregunta muy común. Muchos instaladores que están empezando en este rubro se hacen esta pregunta y nos ha llegado a nosotros al buzón y queremos responderla. Nosotros ahora estamos enfocando, estamos visualizando un pequeño tablero eléctrico. Es muy básico, en realidad es bien pequeño, en el cual vamos a observar algunos detalles también, algunos problemas que tiene este pequeño tablero, y también lo vamos a ir mencionando a modo de explicación para que no ustedes que están empezando a resolver este tipo de problemas que están sumergiendo en este tema de la electricidad no cometan y no generen problemas eléctricos. Entonces, volviendo a la pregunta, nos consultaron cuántas llaves debe ir en un tablero eléctrico básico, en un tablero eléctrico domiciliario, pequeño, básico, ¿no? En realidad. Entonces, para responder esta pregunta, simplemente les quiero decir que la cantidad de llaves depende de un plano eléctrico, de un diagrama de potencias. Esto de acá lo realiza, claro está, un ingeniero electricista. Entonces, cuando tú tienes un plano eléctrico, vas a saber cuántas llaves termomagnéticas van a ir acá en tu tablero. Entonces, para cualquier cosa, ya sabes que la cantidad de llaves que van en un tablero eléctrico está en tu plano eléctrico. En el plano eléctrico, entonces, vamos a determinar cuántas llaves vamos a colocar. Y estas llaves termomagnéticas se colocan de acuerdo a la cantidad de circuitos que se haya estipulado en este plano eléctrico. Por ejemplo, necesariamente aquí debería ir una llave general, ¿ya? Debería ir una llave general. Hablemos primero de llaves termomagnéticas. Una llave general, luego una llave para toma corrientes, que sería esta, y luego una llave de iluminación, que sería esta. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros bajemos la energía aquí, en caso que acá habría una llave, bajemos la llave, no, simplemente el tablero se quedaría desenergizado. Toda la corriente se va a cancelar. No habría corriente en las demás llaves termomagnéticas. Si bajamos esta llave, entonces todo el circuito de toma corrientes dejaría de tener fluido eléctrico. Si bajamos esta llave, entonces dejaría de tener energía todo lo que es iluminación. ¿Ya? De esta manera. Entonces, les vuelvo a repetir, esto es lo más básico. Ya luego, en planos más grandes, observaremos que vamos a tener circuito para toma corriente de la cocina, por ejemplo, circuito de toma corrientes para una lavadora, circuito de toma corrientes para dormitorios, circuito de toma corrientes para salas. Ya, esto concierne en cuanto a tableros eléctricos domiciliarios. De igual forma para el aspecto de iluminación. En iluminación también se puede separar por sectores. Por ejemplo,
iluminación de áreas exteriores. Entonces, en iluminación de áreas exteriores iría una llave más independiente solamente para ese circuito. Continuaríamos con otra llave para el circuito, por ejemplo, de dormitorios. Continuaríamos con otra llave para iluminación para el circuito de, por ejemplo, sala. ¿Ya? Pero eso de ahí lo estipula en el plano. Nosotros tenemos que observar el plano y considerar y verificar la cantidad de llaves que se ha considerado en este plano eléctrico, según la carga, según la potencia que el ingeniero electricista haya creído correspondiente para este domicilio, y también de acuerdo a la cantidad de artefactos que se esté usando. Ya, entonces espero que hayamos resuelto algunos inconvenientes. Aparte de ello, también es muy importante considerar que en toda instalación básica, aunque por pequeña que sea, por ejemplo en este caso tiene solamente dos llaves, ya, que aquí no se sabe cuál es general, cuál es para tomacorrientes. Bueno, para alumbrado vimos que es esta de acá, ya. Entonces, el otro tema bien importante también es considerar una llave diferencial, ¿ya? Para tener los aspectos de las salvavidas de las personas, para controlar aquellas famosas fugas eléctricas, las derivaciones a tierra. Entonces, las fugas eléctricas son un factor muy importante que debe ser controladas. Y lo vamos a controlar con esta llave diferencial. Es muy importante ya que cualquier tema eléctrico, cualquier peligro eléctrico o riesgo eléctrico puede suscitarse en cualquier momento. Y si tenemos acá una llave diferencial, a cualquier persona que esté trabajando o a un propietario o un niño que esté jugando en un toma corriente, por ejemplo, simplemente este diferencial va a cortar y va a quitar la corriente de este circuito, ¿ya? Entonces, no duden en colocar sus llaves diferenciales. Otro error que, miren, este es un tablero muy pequeño, muy básico, y a pesar de ello, aquí encontramos un grave error. Miren, ahí está, ahí lo tenemos, lo estoy señalando. ¿Qué pasó? Simplemente el cobre que debió ir más adentro para que haga contacto, un buen contacto con el termomagnético, simplemente ha quedado expuesto. Y al quedar expuesto, nos va a traer consecuencias en el futuro. Nos va a dejar muchos riesgos eléctricos, tanto al propietario de esta vivienda y también por ejemplo, en caso de realizar mantenimientos. Puede venir una persona sin experiencia o simplemente no se da cuenta y puede hacer un mal contacto acá y generarse un cortocircuito. También puede provocar fugas eléctricas y lo peor de todo es que este tipo de cosas también conllevan a los temibles incendios. Ya, entonces debemos tener mucho cuidado con este tipo de cosas, realizar muy bien los empalmes. Nosotros les recomendamos, en caso de que ustedes no tengan los terminales para colocar, entonces se puede colocar una regleta eléctrica de cobre que sea hermético. O también, en todo caso, los terminales, que también son un punto muy importante. O en todo caso, cortar bien el aislante y hacer que entre el cobre, que entre la parte de acá, el que hace contacto, así como en este caso, por ejemplo aquí
ha entrado bien, acá también se nota, pero no dejar de esta forma, porque esto de acá nos lleva a temas mayores, ¿ya? También nos consultan, por ejemplo, qué pasa si encontramos así, este tipo. Miren, acá encontramos un cable de una sección mayor y un cable de una sección menor. Cuando vean así, seguramente, o realicen la conexión, van a darse cuenta que al tener una sección mayor con un cable más delgado, al introducir en el conector de la llave termomagnética, simplemente este cable más delgado no va a ser un buen contacto acá. No va a ser un buen contacto. Va a quedar flojo. Y esta soltura, al quedar flojo este cable, simplemente va a generar riesgos eléctricos. Va a comenzar a haber fogoneos, va a comenzar a haber fugas y ese tipo de problemas. El cable se coloca de acuerdo a la capacidad en amperios que soporta las llaves termomagnéticas. Si tengo, por ejemplo, esta llave termomagnética, digamos, por ejemplo, es de 32 amperios aquí, acá lo dice, no voy a colocar este cable que no soporta 32 amperios. Entonces, este cable está mal instalado. Miren, este cable de acá también es un cable de calibre, simplemente calibre 12. Y el cable calibre 12 no soporta 32 amperios. Por lo tanto, este cable también está mal instalado. Para ello, como les digo, para saber la capacidad de los cables, la capacidad de las llaves termomagnéticas y saber cuántas llaves termomagnéticas y diferenciales colocar en un tablero, lo primero que debemos hacer es verificar el plano eléctrico, el cuadro de cargas. ¿Ya? Ahí en el cuadro de cargas vamos a tener todos los detalles. Como les mencionaba anteriormente, este cuadro de cargas lo realiza un ingeniero eléctrico, el cual va a evidenciar en el domicilio o en la zona en la que vayan a colocar o se requiere este servicio eléctrico, la cantidad de potencia que se requiere. Esto dependerá, esta capacidad de potencia dependerá de acuerdo a la cantidad de artefactos que tenga un propietario en su domicilio, y para ello simplemente se realiza los cálculos, y con estos cálculos vamos a poder realizar este cuadro de cargas, y con este cuadro de cargas vamos a saber exactamente cuántos circuitos vamos a tener en este tablero eléctrico. De acuerdo a este tablero eléctrico, de acuerdo a la cantidad de circuitos, vamos a saber cuántas llaves colocar entonces. Muy bien, amigos, espero haberles ayudado bastante, y cualquier consulta nos pueden escribir. También esperamos sus buenos comentarios para que nos ayuden a crecer, y también para que otras personas que están interesados en este tema eléctrico también puedan aprender. Así que les pido que compartan el video y ojalá lleguemos a muchas más personas, de tal forma podamos seguir aprendiendo, y todos un poco más también de todos, ¿no? Gracias, suscríbanse.